Ok, bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Héctor Hernández Hernández. Bueno, es un poco más largo que eso, pero este, Héctor Hernández está bien. Soy parte del Laboratorio de Producción Acuícola de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Nos encontramos en el centro del país, en el centro de México. Particularmente estamos muy cerca de la Ciudad de México, para que tengan más o menos una idea. Y el día de hoy voy a platicarles un poco acerca de la cuestión de cuáles son los retos y la problemática que tiene la producción de trucha arcoíris, y que nosotros vemos como muy importante en este tiempo. Bueno, creo que todos conocemos a la trucha arcoíris, Oncorhynchus micis, pertenece a la familia de los salmones o salmónidae. Naturalmente se distribuye en la costa del Pacífico, desde Alaska hasta California, aquí en México. Debido al cultivo y a que se ha introducido como una especie de cultivo, pues actualmente se encuentra distribuida en todo el mundo, excepto en la Antártida, ¿no? Y algo que es muy importante es que esta especie requiere de condiciones ambientales muy particulares. Es decir, tiene unos requerimientos de temperatura de agua de entre 10 y 18 grados centígrados, con un óptimo de 15 más o menos, y altos niveles de oxígeno disuelto. Esto es muy importante porque posteriormente vamos a platicar algunas cosas respecto a esta situación de los requerimientos o de las condiciones ambientales que requiere el cultivo de esta especie, ¿no? Pues la trucha arcoíris es probablemente una de las especies que más se produce a nivel mundial, como bien sabemos, y en América, pues tenemos todos estos países que ven allí en la presentación, y lo principal es que tenemos 3 países que producen mucha trucha arcoíris, ¿no? En primera instancia está Chile, después viene Perú, y finalmente Colombia en los 3 primeros lugares, ¿no? Los demás países, bueno, pues ya producen un poquito menos, particularmente México en los últimos años, la producción de trucha arcoíris ha ido disminuyendo, aunque no hay una razón por la cual haya habido una disminución. Creo que lo máximo que llegamos a producir son 14,000 toneladas, y ahora pues solamente 1,083 para el año 2021, de acuerdo con la FAO, ¿no? Cabe destacar que los principales productores mundiales de esta especie en este mismo año, en 2021, pues son Irán, con cerca de 200,000 toneladas, Turquía con 165,000 y Noruega con cerca de 95,000 toneladas, ¿no? Entonces, la producción en América, en toda América, pues no, es muy baja con respecto a la cuestión de lo que se produce en Irán y Turquía, ¿no? Entonces, ahí existe la posibilidad de aumentarlo más, pero hay diferentes aspectos que debemos considerar para la cuestión de la producción, particularmente en los últimos años, ¿no? Tenemos nosotros aquí en el laboratorio, hemos identificado a través de pláticas con los productores que se encuentran cerca de la Ciudad de México, 3 aspectos que consideramos como básicos por la cuestión de la producción: el cambio climático, la disponibilidad y contaminación del agua, y la utilización continua de ingredientes de origen marino, sobre todo harina y aceite de pescado, para la producción de los alimentos balanceados o del pienso, como en algunos países se le llama, ¿no? Entonces, estos 3 aspectos creemos que son importantes. Hay algunos otros a nivel regional que voy a comentar al final de la plática, pero creemos que estos son importantes no solamente en México, sino en otros países, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco del primero. El cambio climático. Como ustedes saben, y a últimas fechas, esto del cambio climático se ha puesto de relieve porque está cambiando en general el clima de todo el mundo, ¿no? Y esto se debe pues a la variabilidad natural y en la mayor parte como resultado de las actividades humanas, es decir, las actividades de nosotros como humanos, sobre todo con el uso de automóviles y de la industria, estamos aumentando los gases de efecto invernadero,
y estamos causando un aumento en la temperatura ambiental, ¿no? Entonces, esto tiene una repercusión bastante grave sobre algunos aspectos que vamos a ver en un momento, ¿no? El primero es el incremento en la temperatura de los sistemas acuáticos. Como ya platicamos anteriormente, las truchas y en general los salmónidos requieren de temperaturas bajas, ¿no? De entre 10 y 15 grados centígrados. Desafortunadamente, con el aumento en la temperatura ambiental y de los sistemas acuáticos, pues hay un efecto negativo sobre las truchas. Después están, y asociado a este aumento en la temperatura del agua, también existe una disminución de los niveles de oxígeno disuelto, que es muy importante. Y también hay un cambio en el régimen de lluvias, lo que genera largas temporadas de sequía, ¿no? O sea, en las últimas fechas hemos visto incendios en diferentes lugares del mundo debido a este cambio tan importante de la cuestión de la temperatura. En primera instancia, el aumento en la temperatura del agua causa en la trucha arcoíris la disminución en el crecimiento y el desarrollo normal de los organismos, ¿no? O sea, a temperaturas por arriba de 18 grados centígrados e incluso de 20 grados centígrados, las truchas dejan de comer, obviamente dejan de crecer y empezamos a afectar todo el sistema fisiológico de los organismos. Después, si consideramos la cuestión reproductiva, esta se inhibe casi completamente a altas temperaturas y cuando se da, existe una alta mortalidad de los huevos, ¿no? Entonces, los huevos en esta fase de desarrollo son muy sensibles a los cambios abruptos de temperatura, ¿no? Y entonces la cuestión del cambio climático, yo creo que es no solamente en la trucha arcoíris, sino también para otras especies de salmónidos y otras especies de organismos que actualmente cultivamos como un peligro bastante difícil de sortear, ¿no? Tendríamos que hacer todo un cambio en nuestros hábitos para poder disminuir la temperatura a nivel global, ¿no? Pero bueno, podemos hacer algunas cosas en este respecto. Y lo que nosotros hemos estado trabajando un poco apenas en estos últimos años es pues la investigación de las respuestas ante estrés térmico. ¿Qué pasa? Todos nosotros, todos los organismos tienen algunas formas de disminuir un poco la cuestión del estrés generado por las temperaturas altas. Hay una serie de aspectos que están relacionados a nivel fisiológico con la producción de algunas enzimas que permiten conservar la estructura de las células. Entonces, y aunque sabemos de algunas proteínas que se conocen como proteínas de shock térmico, debe de haber involucrados algunos otros aspectos que no hemos estado trabajando o que no hemos revisado de manera adecuada. ¿Sí? Hay organismos que pueden resistir un poco más de temperatura, pero aún todavía no hemos logrado evaluar de manera adecuada cómo a nivel fisiológico se está generando la respuesta ante estrés térmico. Otra cuestión que es muy importante es la reevaluación de los requerimientos nutricionales. Hay muy poca información de cómo cambian estos requerimientos nutricionales de los organismos bajo temperaturas altas. Por ahí, en la década de 1970, se hicieron algunas pruebas con otra especie de salmónido, en el cual cuando aumentaba la temperatura de 8 a 15 grados centígrados, había un aumento también en los requerimientos de proteína. Actualmente se ha visto de manera así muy somera que probablemente requieran una mayor cantidad de lípidos, esto debido a la cuestión energética, es decir, se requiere mayor cantidad de energía para cubrir el metabolismo basal, por un lado, y por otro lado también, tratar de compensar el gasto energético que implica a las temperaturas más altas. Recordemos que los organismos, sobre todo los salmónidos, bueno, en general los peces, pues responden ante la temperatura en el agua. Y esto nos lleva, pues, un poco a la cuestión de la investigación en marcadores genéticos que nos demuestren que hay resistencia a estrés térmico. Es decir, a través de la utilización de nuevas herramientas moleculares podemos buscar algunos genes que estén presentes en alguna población o algún grupo de organismos que nos permita
desarrollar una línea genética con resistencia a estrés térmico crónico. Es decir, mantenerlos a más de 20 grados centígrados durante los periodos prolongados, que no se afecte de manera importante el crecimiento y el desarrollo y que puedan reproducirse. Esto ya se ha hecho, hay algunas líneas o se empieza a desarrollar algunas líneas genéticas en Australia y en Japón, hasta donde sabemos, pero no se han desarrollado de manera importante. Entonces, esto es lo que básicamente podríamos hacer a la cuestión o en respecto a la cuestión del cambio climático, aunque a nivel global tal vez deberíamos de hacer mucho más a este respecto, ¿no? Luego, existe la disponibilidad de agua, particularmente aquí en México tenemos tenido, y debido por la cuestión del cambio climático, un cambio en el régimen de lluvias, ¿no? La parte central del país, de México, particularmente, y me imagino que en otros países de Latinoamérica, tenemos zonas muy particulares en las cuales desarrollamos el cultivo de la trucha. Pero debido a la cuestión del cambio climático también ha habido un cambio en el régimen de lluvias. El problema es que las temporadas de sequía son mucho más largas, ¿no? Y esto genera pues una disminución en la disponibilidad de agua. Y mucha de esa agua entra en competencia por su uso con nuevos desarrollos habitacionales. Es decir, nuevas poblaciones o las poblaciones están creciendo y mucha del agua que se logra colectar, pues se va hacia esos nuevos desarrollos habitacionales, lo que causa esta problemática de la disponibilidad de agua, ¿no? Aunado con la sequía, pues hay menos disponibilidad de agua. Recordemos que el cultivo de trucha arcoíris tiene que ver mucho con el uso de agua de manera importante, ¿no? Regularmente utilizamos estos canales de corriente rápida que utilizan un volumen impresionante de agua y que permite de alguna forma el crecimiento normal de los organismos, ¿no? Pero con esta situación de sequías más largas, menor disponibilidad de agua, pues entonces estamos generando que haya una cuestión menor en cuanto al agua que pueden utilizar los sistemas acuaculturales. También, pues tenemos la contaminación del agua, ¿no? Además de que tenemos poca agua, mucha de esa agua va contaminada con diferentes contaminantes, valga la redundancia, debido a actividades humanas, municipales, desechos municipales o de casas, desechos industriales, porque muchas industrias luego están cerca de los sistemas acuáticos para poder utilizar agua y después desecharlas y en los cuales no se les da ninguna utilización. Además, la propia industria acuícola genera contaminación del agua, ¿no? Y entonces, particularmente aquí en México y en el Estado de México, que es donde estamos, como les decía, a veces las granjas están como en una pendiente, entonces diferentes granjas se van poniendo a lo largo de esa pendiente y entonces las granjas que están hasta arriba pues reciben el agua más limpia y las que están más abajo pues reciben agua ya contaminada y esto pues obviamente afecta a los organismos por un lado y también afecta al consumidor final, ya que muchos de estos contaminantes se pueden ir pasando a través de la cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué podemos hacer a este respecto? ¿Qué opciones tenemos para poder disminuir un poco la utilización de agua y que haya menos agua disponible? Pues hacemos los sistemas de recirculación. Del inglés Recirculation Aquaculture Systems, RAS, como se conocen regularmente, que son sistemas que utilizan la misma agua o gran parte del agua a través del uso de filtros y bombas que están simplemente circulando el agua en un mismo sistema, ¿no? Entonces, estos filtros disminuyen, o en esencia deberían de disminuir los compuestos nitrogenados que son tóxicos para los organismos, ¿no? Y los RAS, ya se ha visto en algunas otras especies, no necesariamente en la trucha, disminuyen el agua de manera importante, ¿no? Recordemos que los cultivos de trucha arcoíris no son consumidores de agua, son usuarios del agua. Es decir, una cantidad de agua entra en los sistemas, en las granjas, y después sale casi la misma cantidad de agua. La única problemática
es que lleva a un aumento en la materia orgánica, ¿no? Entonces, los sistemas de recirculación permiten pues que reduzcamos la cantidad de agua que se utiliza y tenemos un control mucho más adecuado de los posibles eh, contaminantes que pudiera haber. ¿Cuál es la problemática de utilizar los sistemas de recirculación? Actualmente todavía esos están en desarrollo, sobre todo en grandes volúmenes, en volúmenes pequeños de 1,000, 1,500 hasta 2,000 litros, tal vez un poco más. Tenemos una buena control sobre la cuestión de los filtros. Pero más allá y más grandes, pues es mucho más complicado. Aunque los sistemas, en la medida en que son mucho más grandes, son mucho más estables, pues a veces esta situación está un tanto compleja todavía, ¿no? Entonces seguimos o tenemos que hacer investigación en este sentido, para poder diseñar sistemas mucho más eficientes en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Entonces, esta es la opción que tenemos para poder hacer un uso menor de la cantidad de agua que actualmente el cultivo de trucha tiene. Y finalmente, que es con lo que más trabajamos aquí en el laboratorio, bueno, no finalmente, sino más bien ahondando un poco más, es la problemática con los alimentos balanceados. Muchos alimentos comerciales para especies de cultivo todavía tienen una gran cantidad de harina y aceite de pescado debido a su excelente nivel de aminoácidos y de ácidos grasos que permite un desarrollo casi normal de los organismos, ¿no? Y durante mucho tiempo se le ha dicho a la acuacultura, oye, ¿por qué produces peces utilizando peces, ¿no? Sobre todo de origen marino. Entonces, y esto tiene, pues yo creo que prácticamente desde que nació la acuacultura de forma masiva, se le ha ido criticando cada vez más esta situación, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante mencionar es que la pesca de captura en los últimos 25 o 30 años no ha aumentado, se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, la cantidad de productos pesqueros que obtenemos a través de la acuacultura ha ido creciendo, como podemos ver aquí en la gráfica. Ay, perdón, me pasé. Entonces, esta situación pues genera que haya una sobredemanda de los productos de origen marino y esto genera pues un aumento en estos productos, lo cual pues genera también un aumento en el costo de los alimentos, ¿no? Y entonces pues tenemos que buscar, bueno, antes de eso quiero comentarles que la producción mundial promedio, como no ha cambiado en los últimos años, pues es más o menos, a veces un poco más, a veces menos, de harina de pescado de 6,5 millones de toneladas. Que por cierto, Perú es uno de los países que más produce tanto harina como aceite de pescado. Y 1,3 millones en el caso de aceite de pescado, ¿no? A veces también depende mucho de cómo estemos, pero la acuacultura consume entre el 65 y el 85% de la harina de pescado y del aceite de pescado. Entonces es una cantidad muy importante. Casi toda la producción actual de harina y de aceite de pescado se utiliza para la industria acuícola, ¿no? Y entonces viene la cuestión, ¿por qué estamos produciendo peces utilizando otros peces? ¿Por qué no utilizamos estos peces que estamos pescando para alimentar a la población, ¿no? Y entonces esa es una de las críticas que más se le ha hecho a la acuacultura. Entonces se ha buscado también desde hace muchos años el uso de ingredientes alternativos, ¿no? La principal y la más importante son los ingredientes de origen vegetal. Tiene algunos problemas y algunos beneficios que ahorita vamos a ver. Recientemente se ha puesto de moda la utilización de microorganismos, ya sea levaduras o microalgas, que pueden ser fuente de proteína para los organismos y también de algunos ácidos grasos, ¿no? Hay algunos inconvenientes a este respecto también y también muy recientemente se ha puesto casi como de moda la utilización de proteína de origen de insectos, es decir, diferentes insectos que se pueden producir y que pueden generar un nivel de proteína bastante alto. También tiene algunos aspectos negativos, pero actualmente es lo que se está trabajando a nivel mundial, ¿no? La cuestión de los ingredientes de origen vegetal
tiene varios años, tal vez como 3 o 4 décadas en los cuales diferentes especies vegetales se utilizan, ¿no? Sobre todo los granos y los cereales. Y entonces, la cuestión a favor es que están disponibles todo el año, tienen un precio más bajo que los de harina de pescado y contienen un menor contenido de fósforo que afecta en muchas ocasiones la cantidad de este compuesto en los sistemas acuáticos naturales, ¿no? Ya después lo platicaremos un poquito más adelante. Entonces, esa es la cuestión que tienen a favor los productos de origen vegetal. ¿Cuál es el problema? Particularmente en el caso de las fuentes de proteína, el perfil de aminoácidos es deficiente, principalmente en aquellos aminoácidos que son o que consideramos como esenciales, como la metionina, lisina y arginina, ¿no? Y luego tienen algunas sustancias que conocemos como antinutricionales, que pueden ser moléculas estructurales, fibras, que son parte importante de la cuestión estructural de las semillas. Luego tenemos algunas moléculas de defensa, como las saponinas, es decir, los vegetales crean sus propias sustancias de defensa para que no se las coman, y que estas saponinas dan un olor y un sabor bastante negativo y son muy altas en algunas especies, y entonces también tiene un efecto negativo. O moléculas de almacenaje, ¿no? Como el ácido fítico, que es particularmente importante en la harina de soya. Y obviamente esto genera también una menor digestibilidad, es decir, los organismos carnívoros no tienen las enzimas necesarias para poder hacer o digerir estos compuestos, ¿no? Y entonces, dentro de las principales harinas o de los principales compuestos que podemos utilizar, pues está la soya, el arroz, el chícharo, maíz, y por ahí a lo mejor alguna otra que sea o que esté disponible de manera regional, ¿no? Porque algo que es muy importante es que siempre estén disponibles, ¿no? Y eso no todo sucede, no todas las fuentes de proteína o de lípidos están disponibles la mayor parte del año, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, pues, ¿qué hacemos para poder aumentar la inclusión de proteínas vegetales en los alimentos para trucha arcoíris? Utilizamos aditivos, usamos productos refinados o seleccionamos genéticamente organismos que sean capaces de utilizar esta parte. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, y ahorita les voy a platicar algunas cuestiones que tienen que ver con esto y del trabajo que hemos estado haciendo en el laboratorio de producción agrícola. Esta es, por ejemplo, la adición de aminoácidos cristalizados. Como les decía, algunas de las fuentes de proteína son deficientes en aminoácidos, sobre todo aquellos que conocemos como esenciales o indispensables en la dieta, particularmente la metionina, ¿no? Y entonces nosotros utilizamos una dieta que tiene aislado de proteína de soya. A la soya se le hace una serie de procesos para ir aumentando la cantidad de proteína. El aislado de proteína de soya es el ingrediente que más cantidad de proteína tiene, puede llegar a tener hasta 80%, y polvo de una microalga que se llama espirulina. La espirulina, pues seguramente ustedes han oído hablar de ella, es una de las también nuevas fuentes de proteína que se está utilizando de manera importante a nivel mundial en diferentes especies, y tiene también un nivel muy alto de contenido de proteína, pero también es deficiente en algunos aminoácidos, particularmente la metionina, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue preparar un alimento, un pienso con estas fuentes de proteína, y tomamos taurina, que es un derivado del aminoácido metionina, que cuando tenemos metionina en la dieta, se va transformando a diferentes procesos metabólicos, primero metionina, luego cisteína y al final taurina,
y que tiene varias funciones importantes en la fisiología de los organismos, ¿no? Entonces pusimos taurina y metionina, 10 gramos por kilogramo de dieta, sustituyendo cada vez los niveles de taurina hasta que quedó en cero y después aumentando los niveles de metionina como podemos ver en la tabla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque queríamos ver si realmente la metionina, utilizando DL-metionina como tal, porque recuerden que nosotros los organismos, los animales, tenemos o utilizamos más la L-metionina, ¿sí? Y entonces esta DL-metionina pues es una cuestión de fabricación. Entonces, bueno, pues intentamos hacer eso y lo que encontramos fue que conforme aumentaba la cantidad de taurina en el cuerpo, pues el crecimiento daba un mejor resultado, como podemos ver en esta gráfica. Perdón, se me pasó. Y también observamos algunas cuestiones con respecto a algunas respuestas inmunológicas. La actividad de los macrófagos, es decir, los macrófagos son unas células que están involucradas en la cuestión de la respuesta inmunológica. Y si nosotros tenemos una buena alimentación, las respuestas inmunológicas van a ser lo más adecuadas posible, ¿no? Y entonces observamos por ahí que cuando nosotros también aumentamos la cantidad de taurina, pues hay una mejor actividad de los macrófagos. Por alguna razón, probablemente por alguna cuestión metodológica, más que de resultados, observamos que cuando tenemos 75% de metionina y 25%, perdón, 75 de taurina y 25 de metionina, hay una disminución. Pero bueno, en general va aumentando esta actividad de los macrófagos cuando hay mayor cantidad de taurina. Y después también revisamos la capacidad antioxidante. Esto también es muy importante porque es también una respuesta que puede medir no la cuestión inmunológica, pero cuando se da algún tipo de enfermedad o alguna cuestión de estrés, la capacidad antioxidante nos permite poder responder de manera adecuada. Y entonces también cuando aumentamos la cantidad de taurina, pues hay una mejor respuesta ante la cuestión de los oxidantes que puede haber en el cuerpo. Luego, también hemos utilizado pre y probióticos en dietas con concentrados de proteína vegetal. En este caso utilizamos concentrado de proteína de soya, que es un paso anterior a lo que les había platicado con el aislado de proteína de soya. Este tiene como entre 60 y 65% de proteína. Utilizamos concentrado de proteína de maíz y gluten de maíz. Y aquí utilizamos un probiótico que es la levadura y un prebiótico que es un compuesto que no es digerible, pero que tiene un efecto positivo sobre la microbiota del tracto digestivo, que son los fructooligosacáridos, y una combinación que se le conoce como simbionte, ¿no? O simbiótico. Y aquí están los niveles, ¿no? ¿Qué fue lo que observamos? Pues el crecimiento mejora sustancialmente cuando tenemos la levadura. La levadura es uno de los probióticos que hasta ahora ha tenido una mejor respuesta cuando utilizamos harinas de origen vegetal en los organismos. Utilizamos levadura de pan, Saccharomyces cerevisiae, se lo agregamos vivo al alimento y entonces tiene una muy buena respuesta los organismos, como podemos ver, en el crecimiento, en la ganancia en peso y en la tasa de crecimiento específico, ¿no? En cuanto a las cuestiones de la respuesta inmunológica, la actividad de la lisozima, que es una enzima que se encarga de romper la pared celular de las bacterias que tienen potencial patógeno en los organismos. La primera gráfica, la que está más a la izquierda, es en la piel y la otra es en el suero sanguíneo. Y también observamos
la cuestión de los macrófagos que ya les platiqué con anterioridad, ¿no? Y entonces observamos que en el caso de la piel hay una mejor respuesta o mejor actividad de la lisozima en la dieta que tiene una adición de levadura. Disminuye, aunque no significativamente en el caso de la sangre, pero la cuestión de la actividad de los macrófagos también es mucho más alta en esta situación. Entonces, en esto nos ayuda a mejorar esta situación de la utilización de las dietas con proteínas de origen vegetal. Recientemente utilizamos otro probiótico, Pediococcus acidilactici, que es un probiótico ya comercial y lo utilizamos en alimentos con harina de soya. Y utilizamos un poquito de harina de pescado, pero la mayor parte es harina de soya, y tuvimos diferentes inclusiones de este probiótico, desde 0 hasta 20 gramos por kilogramo, ¿no? Y lo que encontramos, lo que esperábamos ver, ya sabíamos que esta especie, Pediococcus acidilactici, tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y también sobre algunas respuestas. Y efectivamente vimos algunas mejoras en cuanto a la cuestión del crecimiento, aunque nos llamó mucho la atención que cuando utilizamos nada del probiótico, pues hay un mejor crecimiento con respecto a que agregamos 0.2 y 2 gramos, como ustedes pueden ver en la ganancia en peso y en la tasa de crecimiento específico, y hay un aumento significativo cuando utilizamos 20 gramos, ¿no? Lo que hicimos después de esto, del crecimiento y todo eso, determinamos la expresión de un par, bueno, de más genes, pero aquí solamente quiero presentarles uno para no aburrirlos demasiado con esto, es la utilización de algunas enzimas que están relacionadas con la cuestión de la inflamación. Recordemos que cuando utilizamos harinas de origen vegetal, pueden tener un efecto negativo sobre los aspectos inflamatorios del intestino. ¿Sí? O sea, hay una tendencia de esos compuestos a generar inflamación en el largo plazo, después pueden generar enteritis y al final pues la muerte, porque no hay absorción de nutrientes debido a que el intestino, sobre todo la parte final del intestino, que es donde se absorben una buena parte de los nutrientes, pues está inflamado. Entonces utilizamos bueno, como les comento un poco más, pero utilizamos las interleucinas. Las interleucinas son un grupo de moléculas que están relacionadas con la respuesta inflamatoria y con otras respuestas, pero las que nosotros observamos fueron unas que son antiinflamatorias, como la interleucina 4, que está del lado izquierdo, y la interleucina 10 también, que son antiinflamatorias. Y lo que podemos ver en este caso es que hay una sobreexpresión en algunos casos, sobre todo en la cuestión de la interleucina 10, es decir, hay una mayor cantidad de expresión de este gen en los organismos que comieron el probiótico, y en el caso de la interleucina 4, pues la cantidad es, bueno, más bien la expresión de los genes está relacionada con la cantidad del probiótico que nosotros estamos poniendo, ¿no? Entonces, lo que nos indica esto es que si nosotros utilizamos el probiótico en este tipo de dietas, pues podríamos tener en el largo plazo una mejora de la respuesta inflamatoria, es decir, que el intestino no se inflame de manera importante y que la harina de soya puede ser utilizada de manera correcta. Y finalmente, uno de los proyectos que actualmente estamos desarrollando es la utilización de concentrados de proteína en juveniles de diferentes orígenes. ¿Cómo de diferentes orígenes? Bueno, en todo el tiempo que llevamos haciendo trabajo de investigación en el Laboratorio de Producción Acuícola, hemos comprado truchas de diferentes lugares, de los centros acuícolas gubernamentales, de granjas privadas, y hemos visto que hay diferencias en cuanto a crecimiento y en cuanto a algunas respuestas de los orígenes. Entonces, a partir de ahí empezamos a platicar un poco con la gente de la Universidad de Idaho,
porque ellos tienen una línea genética que utiliza muy bien la proteína de origen vegetal. Y entonces, platicando con ellos, me dijeron, pues bueno, es que tomamos de diferentes lugares, fuimos viendo, y ahorita ya tienen esta línea genética que es muy buena, que utiliza de manera adecuada la harina de soya, y entonces pudimos empezar a trabajar un poco en lo que teníamos aquí. Entonces, la idea es ir probando de diferentes lugares, sabiendo un poco de dónde vienen estos organismos y probando esta dieta que ha resultado ser muy buena. Tiene concentrado de proteína de chícharo, proteína de arroz, de maíz, harina de soya y harina de amaranto. No sé si conozcan el amaranto, pero bueno, si quieren, a la hora de las preguntas lo platicamos. Y como fuentes de lípidos tenemos esta. No pongo las cantidades porque es una cuestión como de un poco de secreto todavía. De hecho, este proyecto empezó este año, ¿no? Y entonces ahorita hemos utilizado más, bueno, están corriendo diferentes experimentos en este momento, pero el año pasado, el 2023, perdón, encontramos de dos lugares, del Centro de Producción Acuícola del Zarco, que es el mayor centro de producción de trucha en México, que está ubicado en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, y nos dieron crías de organismos que vienen de otro centro de producción acuícola que está en Michoacán, al oeste de México, como a 4 horas de la Ciudad de México, y de Atlisco, de otra granja, de una granja privada. Este centro de producción acuícola durante mucho tiempo estuvo cerrado debido a un problema que tuvieron con el virus de la pancreatitis necrótica. Entonces lo cerraron durante mucho tiempo, y cuando lograron ya desinfectar todas las instalaciones y estuvieron seguros, estuvieron cerrados como 5 o 6 años, algo así, y empezaron a obtener organismos de diferentes lugares, y estos que nos dieron en particular, los padres son de Pucuato y de Atlisco, ¿no? Luego también obtuvimos de una granja que se llama Los Manantiales, que está en el estado de Puebla, y ellos nos dijeron que los organismos que nos dieron son el resultado de la cruza de hembras que trajeron de Dinamarca y de machos criollos. Esos machos criollos se refieren a organismos que ya tenían ahí mucho tiempo, que estuvieron durante mucho tiempo ya en la granja y que lo tuvieron como un stock reproductor, ¿no? Y como podemos ver, pues el peso inicial del Zarco fue de 47.9 y el de los manantiales fue de 58.4. Y lo que les puedo platicar ahorita es acerca de la cuestión utilizamos un control que es un alimento comercial y el alimento vegetal que les platiqué, ¿no? Y, y probamos esto. Todavía ni siquiera hay análisis estadístico para ver esta cuestión, pero lo que podemos ver es que, como esperábamos en su momento, pues el alimento comercial genera un mayor crecimiento en nuestros organismos, pero ese no es tan grande como nosotros esperábamos, ¿no? Después de 120 días de alimentar a los juveniles, porque ya son juveniles, pues observamos esta situación, una ganancia en peso bastante buena, y y ahorita lo que está haciendo nuestro alumno de doctorado, pues es estar analizando los genes de la cuestión inflamatoria, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto nos va a ir permitiendo ir seleccionando a los organismos que tienen un mejor crecimiento, y lo vamos a revisar contra la cuestión genética para poder ir viendo cuáles son los mejores organismos para poder iniciar una línea genética, y después esos irlos constantemente reproduciendo con organismos que vayamos encontrando de estas fuentes diferentes, y ir viendo si nosotros podemos generar también una línea genética que utilice de manera adecuada esta situación, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues la cuestión de la trucha tiene un efecto, la utilización de productos de origen vegetal tiene pues alguna situación positiva sobre el cultivo de los organismos, ¿no? Aquí, particularmente en México, como les comento, pues sigue todavía estudiándose esta situación, y lo cierto es que la posibilidad de utilizar las harinas de origen vegetal es bastante alta, ¿no?
En el caso de las harinas o de los productos que vienen de microorganismos como las levaduras o como las microalgas, tienen sus propios problemáticas, por ejemplo, conseguir la cantidad necesaria para generar un alimento comercial, del cual se requieren toneladas y toneladas, que eso es probablemente lo más complejo. Y en el caso de las microalgas, pues la pared celular de algunas de estas especies que tienen un buen contenido de, de proteína pueden generar alguna problemática en la digestibilidad, ¿no? Y en el caso de los insectos, pues bueno, hay una fuerte tendencia en el mundo a utilizarlos actualmente. No todas las especies son susceptibles, hay algunas que sí, con mayor facilidad, son cultivables, o sea, se pueden mantener sin mucho problema. La cuestión es un poco la quitina, ¿no? Y ahí es donde está la situación un poco todavía compleja en este sentido, ¿no? Si ustedes revisan la literatura, pues está todavía, aunque por ahí leí el año pasado que ya hay un alimento balanceado con proteína de insectos, no recuerdo cuál, la verdad, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quiero hacer algunas consideraciones finales, ¿no? No he querido meterme mucho, yo creo que estos tres aspectos que son o que pueden tener una situación global, que por cierto también algo que tenemos que considerar es que con el cambio climático también estamos en la posibilidad de afectar el cultivo de algunos productos que son utilizados como la soya, como el arroz, como el maíz, etcétera. Y entonces por ahí podríamos también tener una problemática más grave, ¿no? La otra es, vivimos en este mundo que es globalizado y entonces, por ejemplo, aquí en México lo que ha pasado es que ante la falta de poder producir huevos para la cantidad que se requiere para la producción, se empezaron a importar huevos de varias compañías, que igual no necesito decir cuáles son, pero que son muy famosas en todo el mundo. Y entonces ahí podríamos estar generando la introducción de especies, de enfermedades. Entonces hay que tener un control sanitario mucho más fuerte. Y esto es un problema, particularmente en México, ¿no? Y esto ha sido no solamente en el caso de la trucha arcoíris, como les digo, el virus de la necrosis pancreatítica, que generó un gran problema aquí en México hace algunos años. Y uno de los ejemplos clásicos que tenemos aquí en México es, por ejemplo, el camarón. México es uno de los productores más importantes de camarón y es lo que más se produce en el país y cada cierto tiempo hay el ingreso de enfermedades y generan una problemática muy importante, ¿no? Entonces, las enfermedades hay que tenerlas bajo buen resguardo y tener, pues, ahí la situación, ¿no? Otra cosa son los apoyos gubernamentales. En México, desafortunadamente, tenemos una política muy paternalista desde hace muchos años, en el cual el gobierno pues subsidia y apoya y hace algunas cosas por los productores, no solamente de especies acuícolas, sino también de granos y cosas por el estilo. Y cuando no hay apoyo, pues hay una problemática. Y en los últimos años, pues ha sido un tanto complejo, ¿no? Y entonces yo creo que hay que regular los apoyos gubernamentales y generar también la cuestión importante del apoyo gubernamental a la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Que eso probablemente en Latinoamérica pues es un problema bastante grave. Y también creo que es muy importante, yo les soy sincero, amo a la trucha, es mi especie favorita, pero sé que en muchos lugares de donde las estamos cultivando están introducidas y son especies exóticas y pueden generar un efecto negativo sobre las especies nativas. Entonces, creo que también hay que tener un cuidado muy importante sobre cómo los mantenemos, dónde los mantenemos y cómo los cuidamos de evitar que se salgan de nuestras instalaciones y puedan generar algún tipo de desastre ecológico, ¿no? Hace algo de tiempo, una periodista colombiana me entrevistó sobre la cuestión de la importancia que tiene la
el cultivo de trucha en este país, ¿no? Ya vimos que pues actualmente es el tercer lugar en producción en Latinoamérica, pero ella me platicaba que de alguna forma este cultivo de la trucha arcoíris está acabando con los sistemas acuáticos por un lado y por otro lado con las especies nativas, ¿no? Entonces esto pues también es algo que debemos de cuidar, ¿no? Y de tener, y yo creo que hay algo que tendríamos que hacer en Latinoamérica, es apoyar el cultivo de especies nativas, ¿no? Para, por un lado, protegerlas de que desaparezcan y por otro lado, pues, eh, generar recursos, los recursos necesarios para la población que está allí en estas zonas donde se desarrollan esas especies nativas y pues ir aumentando de las especies nativas que no necesitan de instalaciones muy complejas, de agua, ni de todo esto, ya que están acostumbradas ahí, ¿no? Entonces, probablemente estos tres aspectos que les he platicado son sumamente importantes, ya que tienen un impacto global en toda la cuestión del cultivo y pues América o Latinoamérica es muy susceptible a estas situaciones y estos que les acabo de comentar pues son en esencia pues aspectos que son más locales, ¿no? Y bueno, finalmente quiero agradecer al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología mediante el Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México con el proyecto FICDEM 2023.33 que nos ha apoyado para realizar la última parte de lo que les acabo de comentar, de hacer a las truchas que coman mucho más plantitas de lo que comen naturalmente. Bueno, y gracias también por su atención. Aquí está la página de laboratorio y el email por si tienen alguna pregunta o duda en caso de que no nos alcance el tiempo. Y pues muchas gracias por su atención.